Buenas tardes, profesor. El proyecto que vamos a explicar es sobre los ejes temáticos del cálculo relacionados con la degradación de suelos o agua junto con su ambiente y sus derivados. Este proyecto fue realizado por Santiago García Cáceres, Juliet Melissa y Jesús Mateo y quien les habla Sara Buitrago. Bueno, básicamente para comenzar esta presentación hablaré sobre de qué trata este proyecto y los temas relacionados al cálculo y demás. Bueno, pues básicamente este proyecto trata sobre la degradación de suelos y cómo esto se puede relacionar en cuanto al cálculo. Puede ser en cuanto al cálculo de la erosión de un suelo, factor clima, calcular las perturbaciones, también calcular en cuanto a la pendiente que presenta esa área de estudio y también todas estas fórmulas o cálculos se pueden interpretar mediante gráficas y solletas, que básicamente son las precipitaciones que puede presentar el suelo. Y, y cómo, o sea, aparte de en sí saber sobre el tema de degradación de suelos, también cómo de alguna forma esto se relaciona al cálculo multivariable o al cálculo diferencial, integral o también a la interpretación de gráficas. Bueno, en este caso, estos son dos artículos que analizamos en el proyecto, que el primero habla sobre el impacto ambiental en áreas marginales del río Colorado, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y este segundo artículo, que es el que voy a explicar así brevemente, es sobre la distribución espacial del riesgo de degradación de los suelos por erosión hídrica en el estado de Lara, Venezuela. Bueno, el artículo 5 básicamente habla sobre el cálculo de factor de riesgo de degradación que se puede ver acá en esta parte. En esta parte. También el cálculo del factor climático, también el cálculo del factor topográfico, el de las precipitaciones fluviales y todos estos cálculos que no están todos, están explicados en el proyecto, fueron interpretados mediante estas gráficas donde en los lados derechos se puede estandarizar los rangos en que en ese terreno se encuentra. Como por ejemplo en este caso, también se calculó la textura y la taxonomía que presentaba el suelo y se clasificaron mediante tablas. Y esas tablas también se clasificaron o se interpretaron mediante unas gráficas y también como ya unas tablas finales donde también se puede relacionar factores para determinar cómo está ese suelo de acuerdo a su gran problema que es lo hídrico, el almacenamiento de agua, ya sea por escorrentías o por otros factores. Y como tal, México, que es el país del que estamos hablando, eh, tiene el trigo y el maíz como sus principales granos. Son muy apetecidos por la cultura mexicana. Entonces, pues como tal es de bastante importancia saber a futuro qué puede pasar con estos cultivos, ya que como tal el 15% de la agricultura mexicana pertenece a estos dos granos y como tal ellos consumen el 80% del agua pues en los suelos de regadío en todo el país. Entonces, como tal, la FAO, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Agricultura, nos da como decir unas ecuaciones de qué puede pasar a futuro como tal con estos suelos. ¿Sí? Una es la estimación de la productividad potencial, que como tal está calculada siguiendo la metodología que nos da la FAO, donde la productividad potencial está basada en la estimación de rendimiento de asimilados brutos. Esta propuesta en la función de la ruta fotosintética, la reacción fotosintéticamente activa de los cultivos, la temperatura del ambiente, el aire y demás propiedades geofisiológicas. Y como la vemos, es la primera, la que está aquí debajo de la imagen que nos muestran cómo son pues los cultivos bajo los suelos de regadío. Donde ve como tal la biomasa neta de la materia seca total. Esto es importante para nosotros los ingenieros ambientales, ya que la biomasa hace parte también la materia orgánica que nos da a saber
si el suelo es bueno o no, si es apto también para los cultivos. ¿Sí? C es el índice de cosecha o la fracción y la fracción de la biomasa BM, pues corresponde al producto agrícola. ¿Sí? Y también esta se calcula de una manera que nos da la FAO, y está la ecuación de aquí abajo. Otra que tenemos también, el índice integral de la fertilidad del suelo, que también aquí ya añadimos la materia orgánica. La materia orgánica, que es la que, como les contaba, tiene como tal esto muchos componentes que son vitales para los agricultores y si los suelos son aptos o no para, para tener un buen desempeño, ¿sí? En la producción. Como tal, aquí hay variables muy importantes, como vendría siendo el pH, la materia orgánica, distintos elementos como el fósforo o el potasio, ¿sí? Y pues esta la calculamos de esta siguiente forma que la vemos acá. Bueno, esto nos da como tal unos resultados que, como vemos en la tabla, se dieron como tal en diferentes estados, diferentes distritos de México, en especial a lo largo de todo el país, pues para, como si se sabe más a largo, en qué puede pasar como tal en todo el país, pero depende mucho también de dónde se midió. Y pues gracias a estos resultados podemos decir que la metodología de la FAO es exitosa para pronosticar como tal el daño que puede causar el daño climático a futuro en los cultivos de trigo y maíz. Esto como tal es más notable en zonas calientes, húmedas, templadas, ¿sí? Como vendría siendo, por ejemplo, el estado de Jalisco, que es un estado bastante caliente, incluso tipo desértico, por decirlo de algún modo, en donde como resultado nos dio un índice climático que si es menor a 2.5, significa que puede tener un gran daño a futuro, ¿sí? Como tal. Esto en general la mayoría dieron menos a 2.5, entonces nos dice que se espera que el daño a futuro por el cambio climático en los cultivos sea aproximadamente menor al 50%, aunque también como les decía depende de dónde se midió, ya que también nos puede incluso aumentar la producción a un 25%, pero ya depende de dónde se midió, pero en general se puede tener un gran daño a futuro. Bueno, y como conclusiones de nuestro proyecto, se da la conclusión de que el cálculo es muy importante para nosotros los ingenieros en nuestras operaciones, ya que, por ejemplo, un ingeniero ambiental no se ve, es totalmente necesario en nuestra área práctica, ya que nos permite aplicar toda la parte teórica, todos los conceptos a los problemas que nosotros vamos a tener a futuro en un trabajo, en una empresa, ya que nos va a permitir formular, resolver, analizar diferentes problemáticas y lo más importante es dar las soluciones. ¿Sí? El cálculo nos permite a nosotros los ingenieros como tal ayudar a futuro, en especial ya que se tiende a una mejor sostenibilidad, ayudar a una calidad de vida al futuro y un incremento en la producción agrícola de las comunidades. Al terminar este análisis, en cada uno de los artículos se da cuenta de que los ejes temáticos relacionados con la degradación de los suelos, agua, la escorrentía, el cambio climático que pueda tener como el daño en los suelos, es muy importante, se utilizan mucho como tal fórmulas derivadas, etcétera, para tener un máximo, un mínimo de qué se pueda como se dañar a futuro, qué es sostenible a futuro, el consumo, ¿sí? Son muy importantes, son muy necesarios también esos tipos de análisis para nuestra carrera profesional futura, ya que pues, nos ayuda a tener la capacidad de relacionar temas y contextualizarlos. Y contextualizarlos. Sí, es verdad, se presentan, puede consultarse estos conflictos en cuanto a los análisis, ya que el tema pues siempre también bastante complicado, ya que hay que analizarlos bien y puntualmente. Pero como tal pese como tal a la complejidad al análisis, es un tema muy enriquecedor y es muy útil a futuro. Y pues estas son las conclusiones que hemos dado todos y pues la verdad muchas gracias y hasta luego.